Agradecí al Señor por la organización y por todo. Es como si fuera que uno está en un restaurante. Te viene un mozo, te sirve y te pregunta, ¿falta algo más? Un hotel. Bueno, fuimos bendecidos por los hermanos que abrieron la iglesia. Todo, no falta nada. ¿Falta alguno? ¿Falta algo? No. Y la bendición más grande, ustedes saben que yo conozco un poco, no mucho, pero de los congresos y de las organizaciones. ¿Ustedes saben lo que significa ahorrarse la adoración con los hermanos, con los músicos? Y los del camino vinieron, te hicieron todo. La verdad que abrieron el camino, ¿no? Ministraron. Le damos un aplauso a todos los organizadores. Y aquellos anónimos también, aquellos que están en sonido, imagen, todo eso ahí, todo es estrés. Pero acá estamos distendidos. Aflójense un poco, ¿sí? Aflójense, ¿sí? Ustedes saben que en Corea hay muchas iglesias, no todas, algunas, no se preocupen, ustedes van a ir a buscar esas iglesias, que la costumbre de ellos es así, donde en vez de entrar a una iglesia, entras en un spa. Y es un spa coreano. Entonces te relajas un poco, te dan una bata, hombres por un lado, mujeres por otro, adolescentes se van. Una iglesia tipo shopping. Quedas una hora, pasas, el médico te toma la presión, te deja cuáles son las mejores duchas escocesas o, bueno, dicho sea de paso, después le cuento algo de la ducha escocesa. Después pasas por todos los spa y los saunas y después te dan una comidita y subís al templo. Hay 10.000 personas cada culto, ¿no? Iglesia Bautista, no se preocupen, nada. Y dicen, vengan, vengan, pasan al frente, pasa la tarjetita de crédito o de débito para ofrendar, un culto del cielo más o menos, y te vas a casa almorzado con el spa espiritual, spa físico. No faltaría, ¿no? Algo así para nosotros. Es muy común a algunas iglesias, otras no, hay iglesias sencillas también, no se preocupan. Y el tema de la ducha escocesa, así le aflojamos un poco a ustedes. Había un retiro espiritual bautista, era un retiro espiritual de todos los evangélicos, ¿no? Qué lindo esa mezcla, ¿no? Evangélica de todo un poco. Hoy vamos a hablar todo de la diversidad de dones y un solo espíritu. Y van a ver qué ensalada que somos, ¿no? La verdad que era una bendición ese retiro espiritual de muchos pastores de otras denominaciones. Y bueno, y dicen, hermanos, todos los que quieren pasar un momento, hay masajes, hay duchas, hay lugares para distraerse un poco. Creo que era, si no me equivoco, era Córdoba. Y no me acuerdo qué año era. Y bueno, y la ducha escocesa, yo estaba muy estresado, con dolor de cabeza. Vieron de Buenos Aires cuando llega todo muy loco. Acá ustedes no se dan cuenta de eso. Y bueno, y un hermanito se metió dentro de la ducha escocesa y me dice, y esto no sé si es bueno, me dice. Yo me siento pecador. Dije, no importa, dije. Pecá nomás, después perdí al Señor. Se sentía pecador, que en la ducha le hacía masajes y estaba ahí como Adán en el huerto. Así que, hermanos, un poco de chiste para que se aflojen un poco, ¿sí? Aflójense, suelten. Dice que cuando uno se levanta y se para y afloja, las neuronas están mejorando, ¿no? Y cuando uno está duro, están ahí entorpecidas. Bueno, quiero traerles lo mejor para ustedes en esta mañana. Esperemos, espero ser corto. Así ustedes ya después, a la tarde dicen que está libre la cosa, ¿no? No hay partido de fútbol acá en el Chaco, ¿no? 45 grados, imposible, ¿no? Hacer. Bueno,
Vamos a lo nuestro de esta mañana. El Señor nos va a bendecir. Allí ustedes ven diversidad de dones, un solo espíritu de oración. Y allí vamos a ver algunas cosas. Hay un texto bíblico que va a salir ahí en pantalla, que el apóstol Pablo lo sugiere a los Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 8. Dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: ascendió a lo alto y lo llevó consigo a los cautivos y dio dones. Uno de los ejemplos más importantes de Dios mismo es que la Trinidad de Dios es una diversidad en una unidad. Dice Pablo a la 1 Corintios 12, los primeros 4 versículos, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el Señor de los ministerios. Hay diversidad de trabajos, pero la obra el poder es del Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mejor modelo para nosotros de ministerio. Y el ministerio de intercesión es un ministerio muy importante en la iglesia. Y es muy importante para nuestra vida. Es el oxígeno. No hay palabra si no hay oración. Jesús se encontró con los fariseos y saduceos de su tiempo y él les dice: ustedes erran porque desconocen todas las escrituras y todo el poder de Dios. El equilibrio no es un poquito de cada uno. El equilibrio es todo de uno y todo de otro. Entonces la oración no es algo indistinto. La oración y la palabra van juntos. Y esta mañana también quiero agregar un texto de Pablo en 1 Timoteo 2. Así que recomiendo ante todo que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente con los gobernantes. Acá entramos en problemas. Un problema muy grande. En historia se enseña que en Romanos 13 el apóstol Pablo dice que debemos orar por los gobernantes, y acá también. Y nosotros lo primero que hacemos, ¿qué le llevamos a un gobernante? Una Biblia. Yo recuerdo que Marcos Witt habló una vez que el presidente Fox de México le dijo: no traigan más Biblias porque acá tenemos 500. Tráiganos proyectos y tráiganos oración. Y yo creo que es muy interesante en este tiempo orar por nuestras autoridades. Pero hay que recordar algo también. Eso digo como historiador, no como teólogo. Acá me saco de encima todo tipo de problema. En Apocalipsis, a partir del capítulo 13, si es que Juan manda de contrabando el libro, escribe las visiones, y no está diciendo que el imperio romano es bueno, ni pide que oren por él. Dice: el imperio romano es el anticristo. Yo oro cada vez que el gobierno se alinea
a Jesucristo. Si el gobierno no se alinea a Jesucristo, yo no tengo por qué orar. Les tiré una bomba esta mañana. ¿Se sienten? Entonces, es un tiempo difícil y es un tiempo donde necesitamos orar con sabiduría, con poder, con autoridad. Oren por todo tiempo con los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz. Mientras haya paz, nosotros vamos a bendecirlos. Y tranquilidad. Y llevemos una vida que piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Señor y Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer a la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en quien dio su vida por rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado en su debido tiempo, y para que proclamarlo me nombró el heraldo y apóstol. Y digo que en verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles toda verdad. Quiero pues, ese es el texto parecido a de Efesios, que en todas partes los hombres levanten manos al cielo. Hay otras versiones dicen levanten manos santas, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. El texto sigue, dice, en cuanto a las mujeres. No, ahí dejamos a la mujer. Estamos entre hombres. Hay algunas cosas que quiero compartirles. Nosotros venimos de muchos tipos de tradiciones y venimos de diferentes culturas y venimos de diferentes denominaciones también. Venimos de diferentes formas de ser criados. Jaime nos contaba que criaba a su abuelito y que les cantaba los himnos. Pero en esta mañana quiero compartirle algunas cosas, que somos un pueblo con varios, es como un río. Este río es Dios. Él mismo nos muestra la diversidad, pero somos diferentes brazos. Y en esos brazos hay dones distintos. Dios nos hizo cada uno con ciertas capacidades. Dios nos hizo a cada uno con ciertos ADN que son distintos. Y cómo llevar esa diferencia en una sola unidad de espíritu y en una sola unidad de oración, para que podamos nosotros llevar oraciones sin iras ni contiendas. Recuerdan que Jesús dice, cuando presentes tu ofrenda al altar y recuerdas que hay algo contra tu hermano, ¿qué hace? Deja tu ofrenda allí, reconcíliate con tu hermano y ahí presentar la oración. Hermanos, hay a veces cosas que llevamos, o discusiones o diferencias, porque el hermano ora con las manos levantadas. Yo no voy a orar con él. Ustedes saben que las manos levantadas no es un descubrimiento de los carismáticos. Saben, como la iglesia primitiva en Roma, especialmente el Imperio Romano, oraba. Primero que oraban en las casas, eran malentendidos. Cuando participaban en la cena del Señor, venían los vecinos y decían, ¿qué están haciendo? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Están comiendo cuerpo humano. Tomen, esto es mi sangre. Están tomando sangre de seres humanos. Y allí los perseguían. Pero ¿dónde se juntaban también? En tiempo que el evangelio llega cerca de la ciudad de Roma, el mejor lugar eran las catacumbas. ¿Saben lo que es una catacumba? El cementerio. ¿Y a qué hora se juntaban los hermanos para orar? A las 2 de la mañana. ¿Y saben lo que es bajar el tercer piso
y orar a Dios y al lado tuyo un fiambre o una calavera? Los arqueólogos descubrieron símbolos cristianos allí en ese lugar. Símbolos cristianos, y lo primero que era el alfa y omega, pero muchos de ellos son símbolos de manos levantadas en oración. Así que las manos levantadas no es una cosa de ahora descubierta hace poquito tiempo. Siempre han sido, es una herencia que tenemos del judaísmo en este caso. Ahora vamos por otra parte más. Ahí esta parte yo quiero que prestemos atención y vamos a hablar de cada uno de ellos, de estos lugares. Se va a ver muy mal, pero se dice que los predicadores no deben pedir perdón, pero en este caso sí debo pedirle disculpas. Ahí está. Hay diferentes maneras de nuestra oración, depende de nuestra espiritualidad también. El apóstol Pablo pide que levantemos manos santas o sin contiendas, es decir, respetar y ver que mi hermano es distinto y puede llegar a orar distinto. ¿Por qué? Porque viene de otra corriente. Ahora esa corriente no tiene que afectar. En primer lugar, hay una espiritualidad que nosotros heredamos. Esto es evangélico, esto no es católico ni nada, esto es evangélico. El autor de este libro es Richard Foster, que ustedes lo conocen, Alabanza a la Disciplina, y hay otro, Un Río, y muchos, pero este se llama, es un libro más amplio. Leo mucho a este hombre. La verdad que hay un libro que no está en español, está en inglés, y dice clásicos de espiritualidad. La verdad que leer a ese hombre es estar en un verdadero spa espiritual, porque a veces la oración nos lleva a estar duro y firme, y este hombre dice que la espiritualidad contemplativa de la vida de oración. Hay hermanos que oran de una manera muy especial. Yo conocí a una profesora cuando estaba haciendo mi doctorado. Ella era cuáquera, y ¿saben cómo oraban? En silencio. En silencio. Y ella dice: vamos a orar antes de empezar la clase, y se quedaba en silencio. Y nosotros éramos latinoamericanos, y los latinoamericanos no. Un puertorriqueño lo primero que agarró la guitarra y se fue a cantar. No aguantó. Y ella estuvo media hora en silencio. Ni se movía la boca de ella. Nuestras palabras a veces son muy protocolares y la boca se mueve, y a veces oramos y a veces no sabemos lo que orar. Pero lo más importante es orar, que nuestro corazón esté en oración. Podemos estar horas y días en lugares de trabajo, o ustedes que están acá en lugares donde se despejan. Ahí en Buenos Aires, cuando me toca trabajar en el Sembrador, Parque Sembrador, muchos conocen ese lugar, soy parte del consejo allí, pero lo que veo que las iglesias llegan al parque y llegan como cristianos torpes. ¡Ay! Un árbol. Otros arrastran una rama, acá. Usted dice: ¿y esto qué es eso? Claro, viven entre cemento. O viven entre una iglesia que está todo el tiempo con el fuego, y de repente el Señor te pide quietud. Los salmos están llenos y dicen: estad quietos delante del Señor. Para nosotros es muy difícil este momento de oración de quietud. Y qué lindo es de mañana o de tarde o a la noche antes de dormir, o cuando nos despertamos, dejar un tiempo de quietud donde podemos escuchar esta contemplación del Señor. Después vamos a hablar de la otra también, la espiritualidad de la vida virtuosa. Aquellos que oran específicamente por santidad. Los avivamientos modernos, los avivamientos de Wesley,
de Charles Wesley, Juan Wesley, de Jonathan Edwards, de Finney, de Fox. Todos eran avivamientos para la santidad. De tal manera oraban ellos que el avivamiento de Gales, el avivamiento de Londres, hizo que se pudiera prevenir una guerra civil. Si no hubiesen los avivamientos, iba a haber una gran matanza y iba a correr mucha sangre. Era de tal modo el avivamiento moderno que los hombres que trabajaban con sus mulas en las minas de carbón eran hombres tan duros y tan malos que cuando pasaban por el avivamiento y pasaban por un culto de un despertar y Dios los tocaba, que tuvieron que redomar sus burros, porque sus burros estaban acostumbrados para que los maten a palos, y no podían entender que sus amos eran buenos. Cambiaba el carácter. Dios no te cambia tu personalidad, pero Dios cambia sí tu carácter. Y en la oración puede mucho, la oración del justo puede mucho, y la espiritualidad de la vida virtuosa busca transformar el carácter. Esa oración es una oración hacia mí, hacia mi persona, que Dios me transforme, que me cambie, que de alguna manera haga lo mismo que a esta gente que nosotros hablábamos recién. Ahí, si pasas un lugar más adelante, van a ver un lugar un poquito más atrás. Allí van a ver este lugar. Eso nos regaló la iglesia bautista de Corea de Seúl. Fuimos como 1 hora y media en tren, veloz por cierto, y nos dieron un lugar. Miren la belleza de ese lugar. Y nos dijeron una sola cosa: aquí le dejamos 2 días gratis. Lo único pedimos a ustedes que no hablen. ¿Cómo vas a decir a 10 argentinos que no hablen? Dice: disfruten la belleza del Señor. Ustedes lo hacen eso. Yo soy misionero de pura cepa. Nací en los montes. Fundamos Andresito. No era poca cosa. El Yaguareté nos dio la bienvenida. 1 mes entero pasamos con mi hermano sin poder comer casi, porque llovía, solo palmito, y había todo lo que quieras. Las mulitas podías agarrar con la mano, los venados estaban todos sueltitos ahí, pero ya no podíamos ni ver eso. Pero yo no podía contemplar la belleza. Pero hoy cuando vuelvo y digo: Señor, qué lindo que es eso. Vos lo creaste. No lo voy a tocar, lo voy a cuidar. Pero también es el mejor lugar para orar. Los misioneros, el mejor lugar que puedes utilizar es la chacra para orar. Los chaqueños, mejor lugar que hay para orar es el tractor. Horas enteras. Yo era seminarista y me ganaba el dinero durante el verano y me pasaba removiendo tierras con tractores 10 horas. ¿Saben qué es el mejor momento donde el Señor me hablaba? Ruido, sí, pero bendición del Señor. Ahora, vayamos al otro, a las otras tipos de espiritualidades. Los hermanos coreanos son una cultura que diferente. Hoy hay muchos que están replanteando unas cosas. No jueguen una maratón de orar con un coreano, porque van a perder por goleada. Si mostrás
pasando allí. ¿Saben para qué sirve esto? Allí atrás les traje eso para que ustedes, no el lugar, esta mesita, pero detrás de eso, la pobre computadora tienen como en vez de una silla, ellos no tienen silla en el lugar de oración. Tienen una especie de madera que los encastra acá. Y podés estar de rodillas 10 horas si querés y no te cansas. Y oran, oran, oran y oran. ¿Es una cultura? Sí, pero es una disciplina también. Decía Orígenes de Alejandría, ¿cuál es la mejor manera de orar? Levantando las manos y mirando hacia el cielo y al oriente, esto es lo mejor. Pero puedes orar de rodillas para pedir perdón por los pecados. Pero puedes orar también acostado si estás enfermo. De alguna manera, eso es la iglesia primitiva. Acá de alguna manera ustedes pueden encontrar, es una manera, no quiero desarmarme acá para no perder quienes están en streaming, pero sí encastran una especie de maderas y se arrodillan y pueden estar orando por horas. Se preparan para orar. La otra, muestra, cada iglesia tiene esto, donde ustedes pueden ver. Hay una iglesia que tuvo más o menos 300 casitas. Acá estoy en el número 270 más o menos. Son casitas, sacás los zapatos, descalzo, metés adentro, una agüita, no agua bendita, no se preocupen, la Biblia abierta, a orar. Y están orando cuando el Señor alcanza. Tiene que ir de compras, deja de orar y se va a hacer compras. Es una vida en este caso. Dios bendice mucho. Últimamente ellos han orado muchísimo por Japón. Y Dios está haciendo una obra fuertemente en Japón. El año pasado, justo se cumple un año, estaba en Corea del Sur, se celebró lo que es la Usana, lo que nos representa a todos nosotros. El mejor predicador, ¿cuál es? Japonés. El mejor testimonio, ¿cuál es? El chino. Y los chinos no solamente oran en silencio, sino que oran dentro de las cárceles. Son espiritualidades desde la prisión. Y esto encontramos. Seguimos adelante. Otros tipos de oración. Acá podemos encontrar también una piecita. Así que yo ya estoy viendo que los hermanos están haciendo piecitas para encerrarse y orar. Esto es muy bueno también. El Señor dice, cuando vas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora. El Señor que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Saben por qué? Para que nada distraiga. Hay hermanos, esta noche le voy a pedir a un hermano que nos dé testimonio. Y no por él, sus nietos me contaron que el abuelo cierra la puerta y nadie sabe qué hace. Seguramente está orando. Hermanos, hay hermanos que tienen dones de oración. Hay hermanos que no tenemos dones. Hay momentos que lo menos que quiero es orar. Pero sí, en ese momento yo necesito delante del Señor entregarme por completo. Otra oración más adelante, la que vimos, estos son la vida virtuosa, pedir por santidad de nuestras vidas. Levantad manos santas, sin contienda. ¿Cómo es bueno en este tiempo pedir que el Señor nos limpie nuestro pecado? ¿Cómo es bueno pedir al Señor que el Señor nos transforme en nuestra oración? Estas personas nosotros lo desconocemos, pero nuestra herencia está en ellos. Son los puritanos ingleses. Ayer les decía, ¿vieron la avena Quaker? Este es George Fox. Él decía, al único que le saco el sombrero es al Señor.
Yo reconozco los hombres de Dios y los bendigo, pero cada vez que se levanta un hombre de Dios importante, oro por él para que no caiga, porque cuando cae todos perdemos. Hermanos, hace un tiempo atrás seguía a un hombre en Ucrania, Sandy Adelaja. Era un nigeriano que la Organización de las Naciones Unidas pedía consejos a él. Y un hombre de oración y un hombre de entrega, un hombre que la iglesia londinense y de Londres, que él también tenía contactos. En aquel tiempo Ucrania no tenía guerra. Ellos apoyaban a miles y miles de nigerianos, sacándoles del problema del fango, de la pobreza. Y un día a la tarde, antes de ir a las mesas de exámenes, me viene un mensaje en el celular y me dice: el pastor Adelaja está condenado. Y digo, ¿qué le pasó? Entonces en la mesa me esperaba Thomas McKay. Me tocaba acompañarlo a él. Mesa de exámenes, ahí tenemos exámenes vocal y presidente de la mesa. Y digo, Tomás, estoy triste. Uno de los hombres más importantes que Dios levantó, un nigeriano que llevaba el mensaje al este europeo, cayó. Y digo, ¿por qué cayó? Y él me dice, allá arriba es tan difícil que es difícil sostenerse. Y digo, ¿qué podemos hacer? Orar por ellos. Arriba uno se cree Dios, como te dijo el misionero en Santo Pipó. Vos sos Dios. No soy Dios, soy un hijo de Dios. Pero el enemigo tentó al mismo Señor Jesucristo. ¿Y con qué cosas le tentó primero? Con la fama, el poder y el dinero. Las 3P estaban ahí: pollera, la plata y el poder. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos levantar manos santas? Para que vivamos pura y reposadamente, para que los siervos de Dios no caigan, para que los siervos de Dios tengan fuerzas, para que los siervos de Dios no se depriman. ¿Puede deprimirse un pastor? Le agarré. Puede deprimirse. No, pues usted decir, pastor, ¿cómo va a deprimirse? Un día un pastor predicó un mensaje muy fuerte y dijo, con unción o sin unción, cuídate de la depresión. Yo sé lo que significa eso. 6 meses en patineta. No saben lo que es. Atiendo muchos pastores de muchas iglesias y dice, ¿qué puedo hacer? 3 cosas. Anda a un médico que te haga los chequeos. Anda a un buen psiquiatra si te lleva. Pero sobre todas las cosas, empezar a replantear tu vida espiritual. Yo me quedé 6 meses afuera. No pude hacer nada. Venía a la iglesia, mi pecho temblaba y decía que me voy a morir. Hasta que di con una profesional muy buena. Porque pedí a todos los pastores, órenme. No descalifico, yo soy pastor. Nos quedamos cortos. Hay cosas que se nos queman los papeles. Hay cosas que enseñamos hoy y no alcanzan. He vivido tiempos muy duros, muy difíciles, hasta que encontré una profesional muy buena que ella, más que atenderme, me ministró. Y me dijo, ¿cómo es tu iglesia? Dije, ¿cómo es tu iglesia? Me pide todo el tiempo cosas. ¿Cómo es la adoración? Tremenda, un poco más nos vamos al cielo.
Me dijo, ¿sabes qué? Vos no vas a interceder por 2 meses por nadie. Yo voy a interceder por vos. Y vos vas a dedicarte a adorar al Señor. Y yo me hago cargo por vos. De paso también me dio la pastillita para que me calme. Ustedes no saben, hermanos, eran los mejores tiempos donde Dios me habló al corazón. Iba caminando, vivíamos en Núñez, caminaba sobre el río de la Plata. Tenía una Biblia chiquita, no un Nuevo Testamento así. Abría, todo lo que abría me hablaba a mí. Y yo dije, Señor, ¿y de dónde salió esa palabra que nunca he leído? Pero leí tapa a tapa 20 veces la Biblia. Conocía textos de memoria y ahora todo para mí. Y lentamente, despacito, despacito, el Señor fue levantando, ayudando. Las heridas fueron sanando. Mi personalidad cambió. Cambió mi forma de adorar al Señor. Aprendí a decir que no. Aprendí a decir que soy un pastor de carne y hueso, que los pastores también lloran, los pastores se enferman, los líderes también tienen presión alta. Y hablaba con mis compañeros ex seminaristas, y cuando hablábamos con ellos decíamos, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¡Wow! ¿Sabes cuánto? ¿Y ahora de qué hablamos? ¿Y cómo está tu colesterol? ¿Y la presión bien? Sí. ¿Qué haces? Camino, corro. Hermanos, ¿cuánto tiempo usted dedica a su vida, a su cuerpo? Hay un momento de eso. Camine, aunque sea caminar por ahí. Meditar. Usted sabe que Dios me ha bendecido con una hermosa familia. Y mis suegros tienen casas en el sur argentino. Y yo soy del norte, a mí me gusta el agua caliente. El agua de Río de Janeiro para arriba. Y ellos me llevan a Miramar y mi suegra dice, ¿entraste al mar? Sí, ya voy a entrar, ya voy a entrar. Claro, un agua fría, terrible. Entro solamente hasta los tobillos primer día y salgo afuera. De repente a las rodillas para agradecer a mi suegra que nos da la casa y todo. Y al último día el chapuzón por acá, pero salgo de vuelta titiriteando. Bueno, pero ¿saben qué? Utilizo este día para caminar, para ver la belleza del Señor. Entro en una librería, me compro un buen libro y digo, no, voy a la casa a dormir la siesta. Duermo una buena siesta, oro al Señor, agradezco al Señor, preparo los mensajes. Hermanos, ¿hace cuánto no hiciste un chequeo médico? No tenga miedo de los médicos. Y si hay algún problema, a mí me detectaron muchas cosas. Una vez me detectaron en el pulmón, que fui a hacer un estudio terrible, ya me despedía, ya me iba. Dije, bueno, ya llegué a lo que podía hacer. Y el Señor me sigue dando vida. Disfruto a mis hijos. Cada vez que llego a casa abrazo a ellos. Qué bueno tenerlos. De mi esposa a veces dice, vamos, hoy tengo un plan. Digo, ¿cuál? Va a venir fulano, mengano. Digo, ¿por qué me traes gente a la casa? Yo quiero estar solo. No, dice, hay que estar con gente. Hay que estar con gente, hay que abrirse un poco, conocer. Vamos a la plaza con fulano, mengano. Pero yo tenía diseñado una buena siesta. Pero la cama llama siempre. Quedamos pegaditos la cama. ¿O solo yo estoy viviendo eso? ¿Es así o no? Bien, estoy tranquilo. No tenga miedo, hermanos. La oración de poder es sanidad. Ahora, todo eso lo que yo le estoy diciendo, eso es tremendo. Pero lo que cubre todo esto es la oración. Y cuando a uno ya no da más, cuando el agua ya está por aquí, cuando no puedo respirar más y me tiro en casa, en el sillón o donde sea, respiro. Y no puedo orar, como le dije anoche, abro la Biblia, oro la Biblia.
Otra tradición más. Acá viene, bueno, los hermanos me van a decir, acá sí es la mía. Acá están los carismas, acá están los hermanos pentecostales. Y uno decimos, no, pero no se la banco a este. Pero hermanos, también son maneras de expresar, son maneras poderosas. ¿Saben que me dediqué mucho tiempo a estudiar al perfil latinoamericano? ¿Cómo es el latinoamericano? Un latinoamericano llega a nuestras iglesias. Típicamente va a Buenos Aires, del Chaco se va a Buenos Aires a buscar un trabajo. Allá nadie le da la bienvenida, en Retiro nadie le da la bienvenida. A mí me dieron la bienvenida en Retiro, un taxista me hizo el truco del cambio del billete. Yo le traje mucha plata en el bolsillo, mucha plata grande que me dio mi papá para todo el cuatrimestre para estudiar. Me tomé un taxi, conocía algo de Buenos Aires. Y cuando llegué a la casa de mi tía, saco el billete, le doy. El tipo me dice, ¿qué me diste? Me saca, le di 10.000 pesos, el tipo me saca 20 pesos. Es una burla, dije. Pero si yo no tenía otra plata. Me hizo el gran verso y tuve que pagarle 10 y el otro. Esa era la bienvenida a Buenos Aires. Mucha gente, ahora nadie va a Buenos Aires, pues no ven, no vayan, quédense acá está muy bueno. Van a Buenos Aires y van a la iglesia católica, está cerrada, o el cura te dice 10 Ave María, tantos Padre Nuestros. Va a una iglesia bautista, en el medio un portón, el hermano le dice buen día, bueno, y viene y dice, vengo de Castelli, Chaco, vengo a buscar trabajo, estoy enfermo, tengo a mi mamá enferma. Y nosotros, bueno, predicamos un mensaje bueno, bien exegética. No tengo nada que ver con los exegetas, está bien. Pero el hermano se llama José. Y yo como pastor digo, bueno, vamos a orar. Me olvido el nombre. Si usted quiere orar a una persona, primero grábese bien el nombre, anótelo. Señor, bendice a mi hermano. Listo, psicológicamente lo perdí. Dale según tu voluntad, ¿está bien? La voluntad de Dios. Si puedes encontrar un trabajo para él. Él se fue, Josecito se fue. Se fue a una iglesia de hermanos libres también, vio la cena del Señor, todos partieron, todo está muy lindo, todo bien, pero nadie le saludó. Pero fue una iglesia pentecostal. Y allí un ruido, una adoración, pandero y los chiflidos. Gracias a Dios por los chiflidos que estaban ahí. Genial, saltando con el niño, etcétera. Orando, no sé lo que predicaron, pero pasó al frente y el pastor le pregunta, ¿quién sos? Soy Josecito, vengo de Castelli. Necesito trabajo. ¿Qué problema? Para el Señor nada era imposible. Vamos a orar. Y empieza a orar. Señor, bendice. Ahora lo toca sus manos encima. Esto significa muchísimo. Lo abraza. Lo dice por su nombre. Y para más, comienza jaramasama, jaramasama. Si no hay lengua, las fabrica. Josecito dice, la verdad que este es de Dios. Se fue y dijo, wow, interesante. Va a la verdulería. La doña Pepa dice, la noche anterior hubo un milagro. ¿Dónde? En la iglesia. Sí, yo estuve ahí. No sé qué pasó, pero a los 2 o 3 días ya alguien le dio una changa y ya se movió. Hermanos, es el cuerpo de Cristo. El Señor se hará una panzada de risa de nosotros en el cielo. Porque el Señor hizo de todo. Hizo a los bautistas que escriban bien, que estudien. Hizo a los hermanos libres. Biblia no falta. Pero ¿qué haríamos
si no teníamos el fervor. Ahora, todo esto arréglense después en la iglesia. La nueva generación no se pregunta por eso. La nueva generación no tiene esos líos. Yo veo por mis hijos. Hay un retiro de jóvenes o retiro general de la iglesia. Los adolescentes de 16 años, 17 van, oran por todo. Nadie dice nada. Todo bien. Es tiempo, hermanos, que levantemos manos santas y en unidad. Jesucristo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son una de las evidencias de la diversidad en la unidad única. En este caso, hermanos, vamos. Seguramente hay otras espiritualidades. Las espiritualidades de ayuda. ¿Cuántos hermanos sirven a los que necesitan de ayuda? Y aquí hay mucho. ¿Qué pasaría si la iglesia evangélica no existiera? Hoy, como seminario en Buenos Aires, no damos abasto de los pedidos que hay para trabajar con niños, hermanos, y el gobierno de la ciudad ya no sabe más qué hacer. ¿A quién pide? A los evangélicos. Hermanos, ha llegado la hora de nuestra espiritualidad. ¿De qué? De dar dinero. Puede ser dinero, pero puede ser que no sea dinero, puede ser a nosotros mismos. Hay niños que quieren que los toques, que los cuides. Hay un libro, si le digo el nombre, ustedes van a reírse, pero suena así. Es el mejor libro de un hombre, es un japonés previo a la Segunda Guerra Mundial, donde la espiritualidad de él era levantar los muertos de la calle por las pestes. Esa era la espiritualidad de él. ¿Saben cómo se llama? Toyokiko Kagawa. Así se escribe. El libro se llama La Noche Oscura. Es un poema de servir en el barro. Las oraciones de él son oraciones de servicio, de entrega de la noche oscura, en tinieblas, ayudando a levantar enfermos y muertos de la calle. Seguimos más adelante. La espiritualidad de las escrituras. ¿Cuántos hermanos hay? Yo tenía un profesor, acá hay algunos que conocen, Dr. Clark, Buenos Aires, tiene 92 años más, pero la espiritualidad de él emana por las escrituras. El doctor Brenneman hace poquito falleció, 102 años, especialista en el Antiguo Testamento, leía acádico, pero era altísimo, un menonita de 2 metros. Nos invitaba a la casa y lo primero que nos daba la señora, el tecito. ¿Y qué él hacía? Vamos a orar. Y cuando se ponía, pero orábamos de rodillas. Cuando se ponía a orar, se hacía un ruido cuando se ponía de rodillas, porque era flaco, esquelético. Y se ponía de rodillas Mervin. Y así nos enseñó a orar. Y oraba las escrituras. Todo el tiempo las escrituras. 2 horas de oración de rodilla. Las escrituras y escrituras y escrituras. No hay mejor cosas que orar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el que transforma a los corazones y quebrantados de corazón no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. El hermano de mi abuelo se convirtió en el servicio militar allí en Polonia. El hermano de él se convirtió yo no sabía de esto. Tuve una tía que antes de morir tenía Alzheimer, pero me contaba cosas muy interesantes. Eran ansiosos por leer la Biblia y no tenían Biblia. El hermano del abuelo, Antonio, se convirtió con un texto
que encontró en el camino, porque los comunistas hacían... ¿Cuántos conocen el cigarro armado? ¿Se conoce? Oh, ajá, se conoce. Acá hay algunos que conocen. ¿Qué hacían? Un buen papel o el maíz y lo arman, y ahí están. Yo lo conocí en Misiones, los motosierristas hacían eso, así que no los compraba, no se preocupe, nunca fumé en mi vida. Pero saben que los comunistas utilizaban el papel de la Biblia. Miren qué lindo papel para un armado. Y lo armaban y fumaban un poco, lo tiraban. El hermano de mi abuelo encontró eso, un pedacito del libro de Juan, y con ese armado se convirtió. La palabra de Dios, orada, leída y puesta en práctica. Tuve un profesor en la universidad, en el profesorado, en el doctorado, era un mexicano brillante, Mariano Ávila Arteaga, un biblista que ustedes pueden leer en cualquier lugar. Era un grupo de drogadictos que fumaban droga y se juntaban para leer la Biblia. ¿Quién los predicó? Nadie. ¿Quién les convirtió? Dios. Hoy es un doctor en Calvin College. Se convirtió leyendo la Biblia y orando la Biblia. Hermanos, hay un déficit enorme de conocimiento bíblico. Y ya en el seminario ya no se pide más muchas cosas. En el seminario se piden cosas sencillas y comunes y silvestres para algunos que entran, para saber el nivel de Biblia, para los que son de teología más que nada. Hay muchos estudiantes que ponen, sin discriminarlos, Génesis, Éxodo, y ahí quedan. Y si le preguntas, Moisés, no sé, el kiosquero de la esquina. Puede haber estos temas. Hermanos, necesitamos una espiritualidad escritural. Lean la Biblia, coman. Hay versiones distintas, mucho más fácil de leerla. Nadie puede decir que no leyó la Biblia en este caso. Yo tenía mi modelo de oración era mi padre y mi mamá. Mi padre partió con el Señor hace 3 años. Pero cuando me iba a visitarlo, me daba vergüenza dormir en casa, porque yo era seminarista y era pastor. Pero a las 5 de la mañana escuchaba calladitamente afuera oraciones. Digo, ¿qué? ¿Estoy en el cielo? No, los viejos estaban orando. Hermanos, hoy el mundo ya no quiere más espiritualidades espurias. El mundo nos quiere ver profundos, nadar en la profundidad de Dios. ¿Alguna más? A ver si encuentro. Hay muchas más, encontré como 20. Acá otra. La cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es un mejor momento que hay para orar a Dios. Hoy pasa la cena del Señor, tomamos, que venga el mensaje, ya no vamos porque se enfría el asado en casa. Es el mejor momento. La iglesia primitiva, ¿cuándo participaban en la cena del Señor? ¿Cuándo se encontraban? ¿Y quiénes participaban? Los que confesaban a Cristo. Y si llegabas a negar a Cristo, te quedabas allá en la esquina. Se llamaban penitentes. Y cuando volvías porque el Imperio Romano te hacía firmar, tenías el certificado colgado en la casa. Yo confieso que soy del Imperio Romano y niego a Jesucristo. Ojo con tener ese certificado en la casa hoy. Hoy quizás no lo tenemos escrito, pero nuestro corazón puede estar lejos de él. Nunca más volvía a participar. Eran duros los hermanos primitivos. Nunca más participaba en la cena del Señor. Como penitente puedes venir a nuestro culto, pero como cena del Señor no participabas. Era así. Alguno por ahí se salvaba, podía llegar a participar. Ahora, cuando llegues en los que somos bautistas, que cada mes participamos, y los hermanos libres le damos todo, mi señora de hermanos libres le dan todos los domingos. Y yo dije, bueno, pero tengan un lugar para predicar. No, la cena hay que darle.
Bueno, y de alguna manera es espiritualidad. Cuando tomes el pan, decís: Señor, gracias. Este pan es partido por mí, roto. Aprovecha el tiempo para orar. Cuando tomes la cena del Señor, cuando tomes el vino, lo mismo también. Seguimos adelante. Esa es espiritualidad. La espiritualidad y la oración productiva. Romanos dice 8: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién comienza orando cuando nosotros empezamos nuestra oración? ¿Quién comienza orando? Nosotros. Yo le invito que nos callemos un rato cuando vamos a orar y que empiece Dios a hablar en nuestras vidas. La oración es una sociedad con Dios. Lo primero que puedo invitar a orar es decir: Señor, te invito a orar conmigo. Y ahí empiezo a orar. Hacemos una práctica. A ver. Nos enseñaron que podemos orar con ojos cerrados. Eso para no desconcentrarse, pero no podemos orar con ojos abiertos también. Le doy medio minuto, ¿sí? Guardamos silencio, escuchamos a Dios. ¿Se animan? Escuchamos a Dios. Y ahí le decimos: Padre, te invito a la oración contigo. Y ahí empezamos a orar. Amén. Amén. Quiero 2 voluntarios. ¿Qué le pasó por su cabeza mientras estaba invitando al Señor a la oración? A ver, sean sinceros. Tu familia. ¿Qué otra cosa? ¿Alguno le pasó alguna preocupación? Sí, una situación. Cuando nos pasa esto, es el momento de empezar a orar por eso. Calmémonos un minuto, un freno a nuestra vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y ahí empezamos a orar. El tiempo se nos va a ir, puede ser 10 minutos, 5 minutos, lo más interesante es la calidad. Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es imposible hacer todo eso si no hacemos en el Espíritu de Dios. Vamos la otra. Y los elementos más importantes de la oración, según Gordon Schmidt: primero, que en la oración tiene que estar Cristo, la centralidad de Cristo, una oración cristocéntrica. Por eso que oramos en el nombre de Jesús. Ustedes saben que estamos invocando el nombre de Jesús. Hay muchos tipos de oración, pero la oración más principal es cuando invocamos el nombre de Cristo. Segundo, la autoridad y la prioridad y la centralidad son las Escrituras. La palabra de Dios tiene que hablarnos. En el momento de oración tiene que venir palabra de Dios para nosotros. Y esta palabra podemos orarla y bendecirla. Y otra cosa, no puedo orar sin el cuerpo de Cristo. Si yo estoy orando y me acuerdo que a alguien le debo dinero, por favor, si no tengo para pagarle, después de la oración llámale: ¿sabes qué? Te debo dinero, por favor, espérame, te voy a pagar. Si a alguien le saludé mal, los que somos casados, es fácil de orar con la
peleado con nuestro cónyuge? Imposible. Y a veces la cosa está medio mal por 2 días. Imposible orar. Pero Señor, vos sabés que lo que me pasa, soy pobre hombre golpeado. Sabes que ella no entiende. La única razón, la única verdad es la mía. ¿Ocurre eso o no ocurre? Pero ¿qué pasa cuando los dos nos acercamos, o ella se acerca o nosotros nos acercamos? ¿Cómo sale nuestra oración? Bien. ¿Se puede orar cuando no me gusta el pastor? No me gusta cosa del Señor, arreglate el Señor como Él. No me gusta cómo predica, grita. Que grite. Arreglate con el Señor. No me gusta el diácono. ¿Saben que a veces tenemos conceptos erróneos? Había un pastor, yo iba muy seguido a Argentina, oramos por vos. Y no todo lo que se hace ahí está bien. Están las cosas allí, están los hermanos de todos colores. Está Benito Bongarrá repartiendo caramelos. Está Anacondia también con su oración, etcétera, etcétera. Está tremendo. Y una vez vino un pastor, no me acuerdo quién era, y me dijo un par de cosas y yo no entendía nada. Estaba muy mal. Pero tenía una idea de otro pastor, diciendo, ese se la da del grande, del espiritual. Ese mismo pastor que a mí no me gustaba, escuchó lo que el otro me decía y dijo, ¿qué es eso? Y me abrazó, nada más. Y me abrazó y digo, me sanó. A ese pastor que yo no le quería nunca más, ese quedamos amigos, no hay problema, fuimos a comer de noche, no hay problema, todo bien. Pero a este que yo pensaba, me bendijo. Hermanos, en el pueblo de Dios podemos ser distintos, pero somos uno en Cristo. Y la grata noticia que tengo, que nosotros al retiro nos vamos a ir y no nos vamos a vernos o nos vamos a whatsappear por ahí. Pero cuando estemos en el cielo, bancate a tu hermano toda la vida. Lo vas a tener allí, el Señor te lo va a traer cerca. Te va a invitar que traigas el mate y que tomes con él, etc. Ustedes piensan que somos llamados al cielo a tocar el arpa. Ustedes van a cantar, llevan charango. Es el único don que va a quedar para siempre. Pero en el cielo vamos a hacer todo lo que nos gusta. Vamos a llevar hierba también. Allá no se lava todo. Vamos a todas las cosas. Bueno, ahora ¿saben qué? En el cielo vamos a estar todos allí. Pero lo bueno es que vamos a estar redimidos. Le vas a ver al hermano imbancable en gloria. No hay manera de no orar si no oras con el cuerpo de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo. La crítica de la santidad personal y la comunitaria. Hermanos, no me gusta la iglesia. Yo les pregunto siempre al hermano, no me gusta la iglesia. Y digo, ¿y por qué no te gusta? No, porque tal cosa y tal cosa. ¿Y quién es la iglesia? No, fulano de tal. ¿Y vos qué sos? Sos parte. No hay iglesias perfectas, hermanos. He predicado en mis últimos 10 años más de 150 iglesias, de todos los colores y de todas las tallas que hay. Y hay hermanos de todos los colores, pero hermanos, yo no sé cómo el Señor Jesucristo se arregla con todo eso. Solo Él lo sabe. Pero lo más hermoso que hay es que quiero, pues, que en todas partes los hombres levanten manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas, porque la oración del justo puede, siempre y cuando
estamos juntos en comunión. Amén. Y ¿saben qué? Con esto terminamos. En la noche venimos con otras cosas más distintas aún. El Señor ama la diversidad de expresiones. Lo más diverso que puede haber, lo más raro que puede haber, hermanos, esto es del Señor. Ahora, esto no significa sincretismo. Todo lo que traemos tiene que estar con la centralidad de Jesucristo y con la autoridad de las Escrituras, con la comunión del cuerpo de Cristo. Y si hay alguna crítica, es solamente hacia mí y hacia cosas que conducen a la santidad. Cuando nos juntamos a orar, hermanos, no es un tiempo para críticas. Cuando nos juntamos a orar, no es un tiempo para decir tal cosa, tal cosa. Nos juntamos a orar, es un tiempo especial. Y es bueno que nos juntemos a orar. Quizás vamos a hablar un poquito la cuestión de la preparación de oración. El ayuno, la oración, la preparación de nuestro espíritu. Y el ayuno también es muy bueno. Pero el ayuno debe ir acompañado con oración. Porque un ayuno sin oración es una buena abstención de comidas. Pero el ayuno debe ir con oración y la palabra del Señor en este caso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido y te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Señor, hay hermanos que oran en silencio. Hay hermanos que oran en el anonimato. Hay hermanos que oran, Señor, sin ser reconocidos. Hay hermanos que oran con las manos en alto. Hay hermanos que tienen dones. Hay hermanos que bendicen tu nombre. Hay hermanos que oran por nosotros sin que nosotros sabemos. Padre, en esta mañana, tu pueblo aquí levanta manos santas, sin contiendas, para que tu nombre sea alabado. Señor, oramos por los perdidos. Oramos por aquellos que no te conocen. Oramos por aquellos que sufren. Oramos por los que tienen hambre. Hambre espiritual, pero hambre física también en nuestro país. Oramos por los gobernantes, Señor. Oramos por los pastores enfermos también, por los pastores que están luchando. Oramos, Señor, por aquellos que no necesitan, pero oramos por nosotros mismos, Dios. Que nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu sea santificado, sea sanado, sea glorificado. Y que podemos orar por todos los hermanos, aún con diversas necesidades, aún con diversas maneras de aproximación. Oh Dios, gracias porque tú eres el Señor. Gracias porque no miras nuestro corazón, sino que miras a todos nosotros. Señor, gracias porque nos hiciste distintos. Y en esa diferencia nos alegramos. Esa diferencia nos crecemos. Señor, ayúdanos a pasar del otro lado de mi hermano, a pasar el tejido de nuestro hermano y pensar como él piensa por unos minutos, a ver cómo él ve y a enriquecerme, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Porque las modas pasan, las formas pasan, pero Cristo permanece fiel. Y Cristo siempre merece ser adorado. Y solo a ti va nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.